La cara que estás viendo es de una ex gimnasta, de las más importantes para los Estados Unidos, casi a finales de los 80. Estas imágenes son casi de sus últimas entrevistas, antes de dejar este mundo, y sin saberlo, dejar una huella en el deporte. Durante varias décadas, la gimnasia artística femenil estuvo dominada por chicas muy jóvenes, con muy bajo peso, teniendo figuras bastante esbeltas, situación que le ponía un límite a quienes podían ser buenas gimnastas y quienes no, que generó también problemas alimenticios y de percepción corporal a muchas atletas. Afortunadamente esta situación ya cambió y podemos ver una gran cantidad de atletas que visualmente no son tan esbeltas o delgadas, pero son bastante saludables y fuertes. Para que esto pasara, hubo un caso que fue el que marcó un antes y un después en el físico de las atletas. Hoy te hablaré de ese caso. Te hablaré de la trágica historia de Christy Henrich. Christina Renee Henrich nació el 18 de julio de 1972 en Independence, Missouri, en los Estados Unidos de Norteamérica. Al igual que la gimnasta Julissa Gómez, Christy fue entrenada por Al Fong en el club Great American Gymnastics Express. Comenzó a practicar gimnasia artística a los 4 años. Desde pequeña, siempre quiso llegar a los Juegos Olímpicos y estuvo a punto de conseguirlo. Christy formó parte del equipo nacional de gimnasia de los Estados Unidos de Norteamérica en 1986, después de quedar en quinto lugar en la división junior en el Campeonato Nacional de los Estados Unidos, y así continuar su ascenso a través de las filas de la élite de la gimnasia estadounidense. Su deseo de llegar a los Juegos Olímpicos quedó truncado cuando quedó fuera del equipo olímpico en 1988, solo por 0.0188 unidades. Pero nadie sabía que el año en el que no lograría quedarse en el equipo olímpico sería el año que marcaría el inicio del triste desenlace de la vida de esta joven atleta. Christy, en este año, 1988, con una estatura de 1 metro con 47 centímetros, pesaba 42.1 kilogramos. Para alguien que no es atleta, sería un peso bastante adecuado, incluso hoy en día para un adulto considerado algo bajo. En aquel entonces, las gimnastas eran muy delgadas y pequeñas. El control de su peso era algo que se cuidaba minuciosamente, y los cuerpos que diferían de este estándar eran criticados y moldeados para que llegaran a ese cuerpo ideal que necesitaba el atleta. Sin embargo, esto no era saludable para todas, e hizo que varias gimnastas desarrollaran un trastorno alimenticio. Entre estas gimnastas, varias conocidas, incluida Nadia Comaneci, Kathleen Johnson, Kathleen Rigby y Christy Phillips, quienes llegaron a reconocer que también desarrollaron trastornos alimenticios, y Christy Henrich sería víctima de esto. Tanto Christy como su madre culparon de la aparición de estos trastornos alimenticios a un comentario de un juez de gimnasia artística de los Estados Unidos de Norteamérica, quien le dijo a Henrich durante un viaje internacional en Hungría que estaba gorda y que no formaría parte del equipo olímpico de 1988 si no perdía peso. Con lo que pasó después, hay 2 variantes de la historia, la contada por Al Fong y la contada por Christy. La primera es la siguiente. Tras los comentarios del juez, Christy fue con su entrenador Al Fong para preguntarle sobre su peso. Le preguntó si era gorda. Fong trató de persuadir a Christy de que había entendido mal al juez, pero la joven atleta no quiso entender, no quiso escuchar, y Fong le dijo que su peso estaba bien. Otra versión dice que su entrenador Al también alentó a Christy para que buscara bajar de peso. Sandy Henrich, la madre de Christy, dijo que en el momento en que su hija bajó del avión de ese viaje, comenzó a hablar sobre su peso. Sandy, en una entrevista para el Washington Post de 1993, llegó a decir lo siguiente. Ella dijo:
«Mamá, tengo que perder peso». Y ahí estaba ella, 4.11 pies y 95 libras, sin una onza de grasa en su cuerpo. Ella era hermosa. Christy es perfeccionista. Ella iba a hacer todo lo que fuera necesario sin importar el precio. Ella podía soportar cualquier dolor. Y había escuchado a un juez que le dijo eso, un funcionario de su deporte. ¿Por qué no lo escucharía? Christy dijo que su entrenador, Al Fong, también la animó a perder peso. Me llamaba Pittsburgh Dog Boy. Tenía sus formas indirectas de decirlo sin salir directamente con «estás gorda». Lo decía todo el tiempo, que las rusas son más delgadas que nosotras. Combinar sus comentarios con mi perfección fue el problema. Fong negó haber comentado sobre el peso de Henrich o compararla con las gimnastas de la antigua Unión Soviética. Ella decía: «Al, estoy gorda». Y yo decía: «No, no te preocupes por eso, estás bien». La mamá de Christy también llegó a decir que su entrenador, Al Fong, era como un dios para su hija. Ella lo puso en un pedestal tan alto que tuvo un impacto mayor en su vida que su padre y yo. Si tuviera que hacerlo de nuevo, no querría que nadie tuviera un control tan alto sobre ella. Christy Henrich dijo que básicamente dejó de comer en 1988 y cuando comía, se veía obligada a devolverlo todo. Sus problemas comenzaron a agravarse cuando comenzó a reducir sus desayunos normales y equilibrados a solo un trozo de manzana. Luego, a menudo, no comía nada el resto del día, y esto se prolongó durante 3 años. Sandy Henrich dijo que notó que su hija estaba adelgazando entre 1990 y 1991, pero cuando le preguntó a Christy al respecto, ella negó que algo estuviera mal. Sin embargo, su entrenador Al Fong comenzó a notar que algo andaba mal después del Campeonato Mundial de 1989 en Stuttgart, Alemania. Henrich trabajaba más que la mayoría. Su ética de trabajo, según su entrenador Fong, era legendaria. En 1989, Henrich sufrió una lesión, una fractura de vértebra durante una salida de la viga de equilibrio, pero regresó solo 3 meses después para colocarse en el segundo lugar en el Campeonato de los Estados Unidos en Minneapolis. En ese entonces, en una entrevista para los periodistas, Christy llegó a decir lo siguiente: «Eso no me iba a detener. Vas a salir lastimado sin importar lo que hagas en esta vida». Lo que hizo que Al Fong se diera cuenta de la situación de Christy fue que Henrich tuvo dificultades para recuperarse de una fractura por estrés y su fuerza iba disminuyendo. Ya no podía completar sus rutinas que antes le resultaban bastante fáciles y comenzaba a mostrar signos de frustración, llorando casi a diario. Hacía una rabita por su disgusto por no poder hacer algo, totalmente atípico de Christy. Finalmente, confrontó a Christy y ella reconoció su problema. Al Fong llamó a USA Gymnastics pidiendo ayuda para poder encontrarle asesoramiento y ayuda a Christy. Pero para ese entonces, Henrich ya tenía un severo problema. Según su entrenadora, Al Fong, Christy se negó a asistir a las reuniones de asesoramiento. Su entrenador se dio cuenta que la carrera de Christy estaba llegando a su fin en una exhibición de 1980 en Oregon, en un encuentro entre las selecciones nacionales de los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Soviética. Henrich solo pudo completar la mitad de su rutina en barras asimétricas, y una semana después a este evento, Fong la tuvo que sacar de una competencia en Los Ángeles. Dije: «Christy, no podemos hacer esto. Tú no estás comiendo. Te amo, pero no puedo dejarte entrenar». Estas fueron las palabras que utilizó su entrenador para pedirle a Christy que no podía entrenar más con él. Henrich hizo varios intentos de reanudar su entrenamiento, pero fue en vano. Para los siguientes 3 años, Christy Henrich estuvo entrando y saliendo de hospitales. Según informes, sus facturas médicas aumentaron a más de $100,000. A pesar de toda su situación, tenía la esperanza de poder llegar a los Juegos Olímpicos de 1992, rechazando varias ofertas de becas universitarias. El primer aviso letal ocurrió a principios de 1993,
cuando su peso ya era solamente de 23 kilogramos, por debajo de sus 43 normales. Esto debido a los trastornos alimenticios, de anorexia nerviosa y bulimia que había desarrollado. En esa ocasión, su madre dijo: "Yo diría que el 90% de lo que le ha sucedido a Christy se debe al deporte". Durante una de sus estadías en los hospitales, los terapeutas restringieron a Christy Henrich a una silla de ruedas para evitar que hiciera ejercicio compulsivo. Corría a todas partes en lugar de caminar, porque lo que quería era quemar calorías. En otra ocasión, los médicos le confiscaron laxantes que encontraron escondidos en el fondo de su maleta. Por desgracia, al final, nadie pudo salvarla. Christy Henrich dejó este mundo a los 22 años, el martes 26 de julio de 1994 por la tarde, en el Centro Médico de Investigación en Kansas City, Missouri, a causa de haber sufrido una falla de múltiples órganos. En ese momento, ya solo pesaba 21 kilogramos. La partida de Christy de este mundo ayudó a otros atletas de muchas maneras, llamando la atención de todo el mundo sobre los problemas alimenticios. Muchas gimnastas del equipo nacional de los Estados Unidos de Norteamérica admitieron que experimentaron dificultades similares a ella. Gracias también a ello, se desarrollaron varios programas a nivel nacional e internacional para combatir esta problemática, además de crear una serie de documentales educativos con este tema. Los medios de comunicación dejaron de indicar el peso de las gimnastas, algo típico en aquel entonces en los Estados Unidos, rompiendo con estos estereotipos que habían terminado en la tragedia de esta desafortunada atleta. Because I want to live. I want to live. I want to be here, and I will not let it get that far. Do you want to stop that? Yes, I do. Very much so. Very much so. Because I don't want to let myself down, and I don't want to let anybody else down. Si has llegado hasta el final de este video, te invito a que le des un dedito arriba, me dejes un comentario y si aún no lo has hecho, te suscribas a este canal. También si te interesa y quieres apoyar este canal, puedes darme un súper gracias o también puedes unirte a la comunidad. De esta manera me ayudas a que pueda generar muchísimo más contenido y pueda ir mejorando el equipo con el que hago estos videos. Muchas gracias por llegar hasta el final y aquí tienes unos cuantos videos que te pueden interesar.